Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tenía ganas de hacer este episodio porque era algo que tú y yo habíamos hablado durante mucho tiempo y creo que hoy vamos a hacer algo diferente porque siempre contamos la historia, pero hoy vamos a hablar, yo diría, con alguien que es historia y que es quien hace la historia, quien da forma a la historia, en este caso de Málaga. O sea que yo creo que era una muy buena excusa para pararnos a hablar. Y bueno, y además, regalo de Navidad porque llevamos muchísimo tiempo queriendo hablar con ella y mucha gente se habrá sorprendido de que quizá en todo el repaso que hacemos de la historia de Málaga nunca hayamos hablado de la Alcazaba y Gibralfaro como monumento en sí. Quizás lo hemos hablado de manera transversal, un poco cuando contamos aquella historia de Cánovas del Castillo, cuando fue ese proyecto bárbaro y delirante de derribar la Alcazaba para hacer la ampliación del puerto, pero nunca nos habíamos adentrado por la Alcazaba. Y yo estoy contentísima de compartir hoy que tenemos aquí a nuestro lado a Fanny de Carranza, que durante 43 años ha sido pues parte de la historia de la Alcazaba y gracias a ella, en muchísima medida, pues tenemos la Alcazaba maravillosa que tenemos hoy y que hasta no hace tantas décadas la Alcazaba era absolutamente inexistente. Fanny de Carranza ha estado 43 años al pie de ese cañón, ha sido la conservadora de la Alcazaba, la jefa de servicio de todo el patrimonio histórico del Ayuntamiento de Málaga y cualquier fuente, cualquier monumento, cualquier joya del patrimonio de Málaga ha pasado por sus manos. Una persona absolutamente vocacional, profesional. Yo es que a mí se me agotan. Sé que no me gusta nada decir esto de que se me agotan las palabras cuando hablo, pero realmente es que es una delicia poder tener aquí y que nos cuente de primera mano pues cómo ha sido esa vida fabulosa de 43 años al servicio del patrimonio, ¿no? Tan necesario. Así que, Fanny, bienvenida, muchísimas gracias por venir aquí a Memoria Sur y nada, ya a partir de ahora vamos a entrar en esa materia después de 43 años. Hay que decir que lleva justo un año jubilada, Eso es. pero estoy absolutamente convencida, Fanny, que no has perdido esa pasión por la ciudad y por contemplarla siempre desde los ojos del cuidado. Desde luego. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí todavía. Y sí que es cierto, no se pierde ni el interés por la ciudad, ni ese que vas por la calle y dices, ay, esto haría falta limpiarlo, ay, aquello le vendría bien hacer lo otro. ¿Todavía vas recogiendo papelitos por el suelo? Eso sí, eso ya. Si voy al monumento y veo algo caído, lo recojo, eso lo tengo clarísimo. Como hace otras muchas personas, que mucha gente lo hace también, eso es cierto. Y sí, que lo he hecho en falta, He hecho en falta el ir porque, bueno, ha sido tantos años que lo he considerado muy mío, era como mi casa. ¿Has vuelto a la Alcazaba como turista, como visitante? He vuelto muchas veces porque mis compañeros me han llamado y he ido para ver cosas con ellos de curiosidad o de cosas que han tenido alguna duda. He ido con gente a la que se la he enseñado, he ido con gente más interesada como lo del Open House que se llamaba, que fuimos a ver también una parte de la Alcazaba. En fin, he ido muchas veces y siempre tengo amistades que quieren que vaya a la Alcazaba y a Gibralfaro y se lo enseñe y voy. Y voy, se lo enseño y voy con mucho gusto. Siempre con la cosita de la añoranza, de decir, yo aquí mangoneaba y ya no puedo. Ya no tengo esa potestad. Ya no puedo mangonear aquí, que me encantaba. Pero, en fin, me sigue gustando y además está cuidada y está atendida, vaya. Pues va a ser maravilloso porque hoy, en el capítulo de Memoria Sur, vamos a recorrer la Alcazaba con Fanny de Carranza. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, Fanny, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, y es que tú decías que prácticamente desde tus comienzos ya se te asignó directamente Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, o empezaste a trabajar en esa parte. Que yo creo que quizá podemos pensar que puede ser como la cumbre, ¿no? Dentro de lo que es la conservación en Málaga. ¿Cómo fue eso inicio y cómo era esa Málaga? ¿Qué visión tenía esa Málaga en materia de conservación y de cuidado de patrimonio en esa época? ¿Y cómo ha evolucionado a lo largo de los años hasta el día de hoy? Sí, mira, es que eso ha cambiado mucho. La Alcazaba, si nos vamos hasta sus orígenes de restauración, me refiero, ¿no? En los tiempos de Tembury y la época de Torres Balbás primero, principios de los años 30, y luego, una vez terminada la guerra civil, Tembury, el afán era restaurar y abrir al público zonas de la Alcazaba. La ciudad vivía un momento de muchísima podredumbre, la gente estaba muy triste, había sido la guerra, estaban en plena posguerra, había muchísima pobreza, y era una manera de ofrecer a la gente un sitio donde expandirse,
pasearse y verlo. Entonces todo el afán era abrir zonas, ponerlo bonito, que muchas veces se suplía la falta de conocimiento de cómo hacemos esto o lo otro, colocando plantas, colocando macetas, cosas que fuera ornamental y bonito, siempre bastante y bueno, y muy respetuoso, porque yo no tengo nada que objetar de la restauración que se hizo aquellos años. Digamos que eso duró que no estaba yo allí todavía, por supuesto, hasta los años 60, 60 y tanto. A partir de ahí que la ciudad empieza a levantarse un poco el interés turístico, empiezan a llegar las suecas, que se decía entonces, a Torremolinos, y empieza a descubrirse la ciudad turística. Entonces los políticos del momento empiezan a ver la Alcazaba, más que Gibralfaro, la Alcazaba, como un posible punto turístico, pero con intención de explotarlo turísticamente. Es cuando se hace el proyecto de convertir el barrio de viviendas, que es un sitio maravilloso, en un pequeño pueblecito de artesanos, que era la idea que tuvieron cuando llamaron a que viniera el arquitecto de Sevilla, Rafael Manzano. La idea era reconstruir las casas, darles una segunda planta, que nunca hemos sabido si de verdad la tuvo o no, para convertirlos en barrios artesanos. Cada casita dedicada a una artesanía donde pudieran pasar los turistas y ver al artesano trabajando y comprar algunos objetos. Es la misma época en la que se empieza a pensar que el barrio de La Coracha, que era un barrio popular, extramuros por supuesto, que se convirtiera también en una especie de esas postales típicas que recordaréis de Mijas de los años 60, 70, una cuesta con muchas macetas, muchos geranios y la gente allí vendiendo artesanía. Esa es la idea que tenían entonces. Eso se empezó a hacer, se vio que era imposible por las características del barrio, porque es muy pequeño, que después si queréis hablamos de él, y esto se olvida. Nunca se ha dejado de mantener la Alcazaba, o sea, después de la restauración de los años 30, 40, 50, siempre el ayuntamiento ha destinado una cantidad de dinero, por supuesto, siempre insuficiente, y cualquiera que lleve la Alcazaba te va a decir que siempre se invierta lo que se invierta, es insuficiente, porque el edificio lo demanda, pero siempre se ha ido manteniendo. O sea, ha habido muchísimos pequeños proyectos de mantenimiento, arreglos de tejado, de saneamiento, de tal. Pero claro, cuando yo empecé con la Alcazaba, que yo entré en el año 78, yo entré como auxiliar administrativo al área de cultura un poco después de entrar. Y como yo estaba estudiando arqueología ya unos años más tarde, y entonces estaba todo ese tema muy tal, pues enseguida me encargaron que yo llevara Alcazaba y Gibralfaro. Que no es que llevara la conservación y el mantenimiento, ni muchísimo menos, porque eso evolucionando. Claro, eso lo llevaba en la gerencia de urbanismo, si había que hacer alguna obra de mantenimiento. Lo que yo llevaba era el personal que trabajaba allí, el horario, los visitantes. Yo demandaba obras y cosas que hacía falta, que te digo, arreglar los aseos. Pero entonces todo se hacía con vista a un número de personas que te digo yo no tengo delante ahora mismo las estadísticas, pero en los años 80, 81 podían visitar la Alcazaba a lo mejor 60.000 personas al año. Entonces los aseos eran suficientes, no se taponaban, no se obstruían, todas esas cosas, era una cosa que se podía mantener. Entonces, lo que llevaba era eso, la conservación de eso. Y siempre con el interés con Rafael Puerta, que había, tú sabes que estaba allí la sección de arqueología del Museo de Málaga. Entonces, Rafael Puerta estaban allí instaladas unas vitrinas muy cutres, unas alacenillas allí con materiales maravillosos de toda la provincia, unos materiales arqueológicos estupendos, pero claro, desde la prehistoria hasta la época árabe. Había todo, había como una evolución. Había una evolución. Piezas fantásticas que habréis visto vosotros en vuestra juventud, que ahora están maravillosamente expuestas en el Museo de la Aduana. Entonces, yo muchas veces le decía a Rafael, pero es que esto habría que limpiar las vitrinas, habría que ponerle carteles nuevos. Y Rafael decía, es que no queremos dar la impresión de que aquí hay museo arqueológico, hay que luchar por un museo arqueológico, que Rafael se implicó muchísimo intentando conseguir. Y tuvo también una persona trabajando con él, que era Mercedes García Cañadas, que era una mujer excepcional, que era arqueóloga, que venía del Museo de Huelva, que estaba por parte de la Junta de Andalucía como conservadora de los materiales arqueológicos y que también hizo una labor fantástica de, sobre todo a nivel de almacenes, organizar en almacenes, guardar, catalogar los materiales arqueológicos. Le tocó una parte muy ingrata, pobre Mercedes, porque le tocó desmontar todo lo que había en vitrinas y demás y almacenarlo para que se hiciera la obra grande que se hizo en la Alcazaba con la inversión de Andalucía 92. En los proyectos que fueron como 3 fases, que fue la que hizo Rafael Martín Delgado y Isabel Cámara, que fue un arreglo general de Alcazaba y Gibralfaro con una inversión muy importante, pero bueno, seguía siendo insuficiente.
Yo me estoy refiriendo a la Alcazaba. Gibralfaro va paralelo, pero un poquito más atrás. Sí, Gibralfaro hizo, en tiempos de Luis Merino, se hizo un arreglo de los jardines, pero estaba todavía con restos de las construcciones militares, porque Gibralfaro estuvo casi con construcciones militares hasta los años 50, que se demolieron las últimas instalaciones que tenía. Fue propiedad municipal, por supuesto, pero estaba un poco como más abandonado. Ya después de la restauración con motivo de Andalucía 92, ya sí que se hizo el centro de interpretación y se puso eso en el año 90. En los años 90. Ya entonces se consideró Gibralfaro como un sitio digno de visitarse, porque hasta entonces que era hasta peligroso subir al castillo porque había allí muy mal ambiente, en la cuesta te pegaban el tirón. No se tenía en cuenta la Alcazaba y Gibralfaro en absoluto. A mí me gustaría, Fanny, por dar un poco el contexto histórico, te voy a pedir que ejerzas de periodista, que me dé un titular y una breve descripción de lo que es la Alcazaba y de qué representa. ¿A qué año nos tenemos que remontar? ¿A qué siglo? Hombre, la Alcazaba representa, yo diría que el punto emergente más importante de los orígenes de Málaga, quitando el Teatro Romano, que claro, está pegado, yo casi a veces lo veo todo como un conjunto, ¿no? Lo que tenemos a la vista, la mayoría es del siglo X, siglo XI, una restauración importante en el XIII y el XIV, en época nazarí, pero es época Hammurabi y época Taifa, y sobre todo es un monumento muy especial porque es un castillo, digamos, una fortificación dentro de otra, y aparte unas fortificaciones de ingreso. Eso Torres Balbás lo comparaba con el crash de los caballeros en Siria. Tú hablas de la Alcazaba de Almería, son 3 recintos amurallados, sí, pero consecutivos, 1, 2 y 3, hasta el más alto. Aquí no, es las fortificaciones de ingreso, que gran parte, algunas están desaparecidas, otras quedan, y luego tiene una Alcazaba cerrada por completo y otra dentro cerrada por completo. O sea, los cronistas de la Málaga cristianos, cuando tomaron Málaga, decían que era inexpugnable la ciudad. Y efectivamente, realmente no se tomó por la fuerza, se tomó por asedio, por hambre, ¿no? Se rindió. Entonces era todo un circuito de muralla, tal. ¿Por qué se hizo así, Fanny? ¿Se sabe? ¿Por qué esa característica concreta de la Alcazaba de Málaga? Quizás por la posición estratégica en el Claro, está encima de un cerro que se acomoda perfectamente a la forma. La primera Alcazaba, que digamos el centro del poder, el pequeño barrio de vivienda y lo que es el palacio, y el recinto intermedio, que le llamamos nosotros el recinto inferior, que la rodea por completo, que nunca se ha excavado. Entonces, todavía de la Alcazaba, porque cuando las restauraciones que se hicieron en los años 40, que comentaba al principio, se intentaba poner en valor cosas para poderlas ver. Entonces, lo que más importaba o más bonito podía ser era descubrir las salas palaciegas, la zona donde se impartía justicia, donde estaba la manifestación del poder, o sea, el palacio, los jardines, los patios, las albercas, las salas del palacio, que quedaban nada más que la cimentación, salvo la zona del Palacio Taifa de fuera, de los arcos lobulados, la triple arquería con alfiz. Pero la otra parte de la Alcazaba, necesaria para el mantenimiento de la propia Alcazaba y que tiene que estar ahí, todavía no está excavada. Es decir, no se han encontrado las cocinas, las herrerías, la zona donde se hicieran los trabajos de carpintería, de mantenimiento, el alojamiento de la pequeña núcleo de soldados que vivieran allí. Y todo eso tiene que estar en la zona intermedia, que no se ha llegado a excavar. ¿Y esos son objetivos? O sea, ¿son cosas que se pretenden Mira, yo descubrir? sé que mi concejala, Noelia Losada, estaba muy interesada en hacer sondeo y excavación en zonas de la Alcazaba. Estaba muy interesada. Nosotros el ayuntamiento no depende de su voluntad, depende de la Junta de Andalucía para que otorgue todos esos permisos, porque es un bien de interés cultural y no depende de nosotros. Puede tocar. Entonces, hasta que no se llegue a hacer un momento, o bien se haga un tipo de plan director de excavación de todo y se quiera hacer un estudio o una búsqueda de la Alcazaba, nada más que sabemos dónde están los pozos y los aljibes, los hornos de pan, todas esas cosas tenía que haber. Ten en cuenta que era como una pequeña ciudad que en caso de un asedio o de la caída de la ciudad podía mantenerse. Claro. Entonces todo eso, se tienen los silos, se tienen los aljibes y los pozos, nada más. Lo demás no se conoce todavía. Todo eso supongo que más adelante, con el paso del tiempo, se podrá excavar y se podrá buscar toda esa pabellón y esas cosas interesantes que en su momento no se hizo. Fanny, y tú llegas al ayuntamiento, te imagino en el año 78. Yo me acuerdo cuando escribí el artículo sobre ti, bueno, en el año 78 recordamos que la Casa de la Cultura pues aplastaba el Teatro Romano, pasaban los coches por calle Alcazabilla, estaba la alcaldía Luis Merino, imaginaros todo lo... Y quiero que me cuentes
lo que me decías sobre el patrimonio histórico en aquella época, ¿no? Sí. Que como que los tesoros salían y entraban de los despachos de los políticos como Sí. eso, como las Es sillas, que- las mesas y tal, y ella se horrorizaba de decir, bueno, es que se van del despacho y se los llevan, Cuidado o si con no los esto, quieren, ¿no? pues los arrumban detrás de un Pero armario. no de- solamente del despacho de los políticos, no. Alcaldía de- y tal, de los sede funcionarios, administrativa, de sí, cualquier sí, funcionario. sede administrativa en general. El patrimonio del ayuntamiento adornaba las salas del ayuntamiento, los despachos y las cosas. Entonces, por supuesto, se fumaba en los despachos, la calefacción central como tal no existía, se ponían radiadores en todas partes y a lo mejor tú estabas en un despacho y tenías un cuadro o 2 cuadros allí adornando tu despacho y ahora tu departamento entero se trasladaba a otra zona. Embalaban todas las cosas y los cuadros también iban con ellos y si en el nuevo sitio no cabían, pues se ponían detrás de una estantería o detrás de cualquier lado porque no cabía allí, porque no había dónde guardarlo, no había un almacén, no había nada. Ya había hecho un trabajo previo Rafael Bejarano padre, Bejarano Roble, ya había hecho un pequeño inventario de las cosas, pero entonces los bienes patrimoniales no se veían como una cosa de todo el mundo. Incluso en aquella época, si regalaban algo a un alcalde, se consideraba que se lo habían regalado al alcalde, no al cargo. Eso era lo normal, pero no solamente en Málaga, en todas partes. Ya después de Pedro Aparicio, se impuso como norma que todo lo que se regalaba a alcaldía o a él se reflejaba en un inventario y era para la institución. Sí, que tenían allí guardado tropecientas mil cosas. Y yo empecé como auxiliar administrativo, ya sabéis. Empecé a hacer pues unos inventarios de lo que había y a preocuparme por las cosas pues porque me gustaba, me dolía, me interesaba y tenía curiosidad por todo eso. Empecé a recoger muchas cosas y ya empezaron a plantearse, pues hace falta tener un almacén. El primer almacén estuvo en el archivo municipal, después de la remodelación del archivo municipal. Es decir, cuando ya se inauguró el archivo municipal también, como tal, que hicieron un trabajo maravilloso con todos los archivos administrativos y documental fantástico, en la planta baja había una sala grande y ahí conseguí un dinero para poner unas perchas y poder tener ahí lo que yo iba recogiendo de los sitios Te que imagino, veía. Fanny, entrando en los despachos. Este cuadro no puede estar aquí, Horrorizada, ¿no? ¿no? Sí. ¿Te temían o qué? Me temían. Y muchas veces todavía voy por la alcaldía y mis compañeros que están allí, que son conserjes de la puerta, ¿qué viene? ¿A llevarte algún cuadro? Que por aquí no entra, que por aquí no entra. O blanqueaban, no, aquí hay mucho, vamos a quitar. Después también el concepto de decoración cambió. Es decir, decoración entre comillas, pero antiguamente alcaldía era precioso, todo era como un gabinete decimonónico, como eso. Sí. Entraba y había como 4 o 5 niveles, o sea, un cuadro grande y 5 o 6 chicos, 8, toda la pared estaba llena de cosas, lleno de cuadros, y ya eso, pues según el gusto también de cada alcalde y según los criterios más modernos, se fueron empezando a aligerar. Al irlos quitando, yo iba también ya consiguiendo dinero por parte del área de cultura para hacer pequeñas restauraciones, y se iban restaurando las cosas, y ya restauradas se guardaban en almacén o se ponían en otro sitio. Y así es como se ha ido conservando. Ya piezas importantes de patrimonio quedan prácticamente solamente en alcaldía y algún sitio así de algo muy representativo. Y eso que ya no se fuma. El problema no es el humo del tabaco, que es dañino, pero menos dañino. Lo peor de todo actualmente puede ser las calefacciones y el aire acondicionado. Claro. Porque los óleos son un material higroscópico que chupa la humedad y entonces llegan por la mañana los trabajadores, ponen la calefacción y en 25 minutos te sube la temperatura y eso hace que las telas se encojan, se dilaten y entonces salta la base del óleo y se destroza. Casi todos los despachos lo que tienen ahora es obra gráfica, obra que no son cuadros originales. Protegidos por cristal, hay otra manera también otra de manera. marcar, de conservar. Y ahora mismo, cuando estaba el Museo Municipal, que desgraciadamente se desmontó, yo estaba entusiasmada porque se veía el patrimonio y además las generaciones de malagueños podían disfrutar de su patrimonio, porque es que tú llevas a los niños de los colegios y que vean algo suyo. Hombre, el Museo de Málaga, por supuesto, tiene cosas de la ciudad de Málaga, pero algo suyo y toda la evolución de la historia de la ciudad que estaba en el Museo Municipal, que estaba muy bien montado en ese sentido, todo eso ha desaparecido. Eso es una barbaridad. Tú seguro que tienen niñas bonitas en el patrimonio, entre esas miles de piezas. Eso iba a decir yo, porque tú y yo no vamos a comparar nuestro trabajo con el tuyo, ni mucho menos, pero muchas veces decimos, es que hay historias que la población general de Málaga no sabe esta historia y tiene que saberse. ¿Qué elemento, lo que tú estás diciendo, qué niñas bonitas tienes tú en ese patrimonio? Pero niñas bonitas, ¿en qué sentido? Cosas que a mí me gusten mucho. Sí, o algo que tú digas, esto se tiene que conocer. Que ha encontrado, pues, yo es que cada vez que veo este cuadro me maravillo, cada vez que paso, porque hay que recordar también que Fanny de Carranza, aparte de todo el trabajo en el patrimonio y el Alcazaba, también ha sido
la responsable de todo lo que es el mobiliario urbano, mobiliario urbano artístico, es decir, fuentes, pues esculturas, todo ese patrimonio que no siempre cuidamos como debemos, más bien cuidamos poquito. Entre todas esas miles de piezas que tú te has ido encontrando, que has documentado, has hecho un inventario maravilloso, ¿tiene alguna debilidad? Tengo curiosidades. Una pieza que queda, un trocito del escudo de la República, precioso en madera, que está guardado. Creo que una vez ya te comenté una piedra que estaba puesta en el cauce del Guadalmedina que señalaba hasta donde llegó una inundación en 1600 y pico, que tampoco es muy común. Piezas que hemos recogido que son de muy antiguas, por ejemplo, un capitel romano fantástico que había en los jardines de Puerta Oscura, que por fin pudimos recuperarlo y tenerlo ya en condiciones. Luego cuadros, por ejemplo, me entusiasma La Moraga, de Horacio Lengo. Ese cuadro es que me entusiasma. La ciudad, cómo se ve por detrás, los mástiles de los barcos, los chiquillos con la moraga, me encanta. Otro cuadro, por hablar de los grandes, de las grandes obras, El alegato de la viuda, que es curiosísimo, porque es un cuadro hecho por Bernardo Ferrandi y es todo el ambiente es totalmente valenciano. Es decir, como el Tribunal de las Aguas de Valencia. Están vestidos de valencianos. Las señoras, que es público, llevan los adornos de las valencianas, parecen, vamos, totalmente. Y sin embargo, los que están delante, digamos, presidiendo el tribunal, llevan la ropa de los maceros del Ayuntamiento de Málaga y las mazas del Ayuntamiento de Málaga. Porque se lo vendió al Ayuntamiento de Málaga, pero el conjunto del cuadro, y hay un chiquillo que está alegando que no lo tallen para llevárselo a fila, a las quintas, porque la señora es viuda, se ve pobretona con el niño en brazos y que el niño mocetón es su medio de sustento, el que puede mantener el campo, lo que sea. Ese cuadro me produce mucha ternura cuando lo veo y me da mucha pena. Porque pienso en toda esa injusticia social y todos esos deberes que tenían que tener las clases más desfavorecidas y más populares para su rey, que está allí el retrato que Fernando VII, el que está allí todo gordo, horrible, puesto en medio. Luego de esculturas, pues muchas esculturas que me encantan, ¿no? Unas que pasan muy desapercibidas, por ejemplo, y tienen una historia muy bonita, por ejemplo, las que hizo Pepe Seguiri en la plaza de Uncibay, que eso es un conjunto que tienes que empezar a verlo desde calle Beata, desde arriba, calle Granado, por ahí baja. Entonces tiene el baño de Diana, que está Diana bañándose allí con las ninfas, se ve a Acteón en lo alto con su perro observando, que las ha visto de sin querer, y como la ninfa se mosquea, porque las diosas eran así, pues deciden que lo convierten en ciervo. Entonces, siguiendo el canalillo de agua que baja hasta la plaza de Uncibay, allí se ve a Acteón corriendo despavorido con sus perros que lo persiguen. Acteón sigue teniendo cuerpo humano, en realidad la diosa lo convirtió en ciervo y sus perros lo despedazaron. Entonces, una historia de esas que dice: qué pena que todo el mundo no sepa todo lo que significa esto. A fin de cuentas, el perro sirve para que se suban los niños y le rompan la cola, que se le ha puesto 3 o 4 veces. Pero, sin embargo, debería conocerse todo este tipo de cosas, que el ayuntamiento está en ello, ¿eh? El ayuntamiento tiene muchísimo interés en dar a conocer su patrimonio y en difundirlo y en hacer que todas estas curiosidades lleguen a todo el mundo. Sí, yo creo que se ha avanzado mucho en los últimos tiempos. No sé si será como una especie de energía colectiva en poner en valor ese patrimonio, señalizar viviendas, lugares, academias, escuelas donde estudiaron personajes ilustres o donde... Y yo creo que en ese señalar los hitos, que la ciudad se sienta partícipe. Muy bien. Y luego otras cosas de privilegio total, pues por ejemplo el poder haber bajado a la tumba de Torrijos y haber tenido los restos de Torrijos, que probablemente sería una de las emocionante por completo. También poder haber subido a lo alto del obelisco, haber podido bajar a los pozos de la Alcazaba y quitar ya la teoría de si había pasadizos o no había pasadizos, que no hay pasadizos ninguno, o haber subido a la Fuente de las Tres Gracias en su restauración y ver de cerca, como te veo a ti, la cara de las figuras, que son una maravilla, que como está ahí en medio tú no las puedes ver. Claro. Está rodeada de tráfico, más con un jardín anchísimo, y no puedes de verdad ver los detalles. Como que das por hecho que está allí, como que no te paras a pensar exactamente en ese detalle, ¿no? Sí, y si la tuvieras de cerca te quedarías fascinado. Todos los peinados distintos, todos los aderezos distintos, toda la ropa distinto. Es una maravilla de figuras, de escultura, ¿no? Son una preciosidad. Es una de las grandes fuentes de Es la mejor. De Málaga. Bueno, quitando la fuente de Génova. La de Génova, pero por la antigüedad y el mármol, ¿no? Pero como fuente es preciosa. Oye, hay una leyenda de la Fuente de las Tres Gracias, tú me dices si es verdad o no, que dice que la encargó Alarcón Luján a los talleres de París, que no quedó conforme
con el diseño que le había encargado o con las directrices que le había dado al taller, y dice que fue tan pesado en su reclamación que la regalaron a la ciudad, o sea, que optaron por ni siquiera cobrarlo. No, Eso lo he leído yo no tengo en algún sitio. esa noticia. Yo lo que sé es que fue un encargo promovido por José María de Sancha, que era el ingeniero que entonces que estaba iba a hacer la haciendo calle las Lario. acometidas de agua de Málaga, que fue el que trajo el agua de Torremolinos a la ciudad, etcétera. Y fue la primera fuente que se encargó exclusivamente con uso monumental, o sea, con uso para disfrutarlo la gente, no para abastecer de agua, porque la de Génova era para abastecer de agua en un sitio emblemático. Y se encargó para la Plaza de la Constitución, era demasiado grande, y ya entonces se fue desplazando. Primero se llevó a la entrada Marina del puerto, exactamente, y luego ya se llevó a su sitio actual. No debió ser un encargo de una persona porque esta fuente era de un catálogo. Fíjate. En un catálogo que tenía, a ver si recuerdo el nombre de la empresa, Sommevoir, la región es Sommevoir y la empresa... Tengo la punta de la lengua, pero no me sale ahora mismo. Bueno, era un encargo. Había unos catálogos y se encargaba, y de hecho hay otra fuente exactamente igual que Víctor Heredia, Sí, conocéis, justo. que Sí. también habrá hablado con vosotros más de una Sí, vez, que es un sí, sí. encanto. Víctor Heredia había hecho una investigación gordísima, fue a la ciudad francesa donde está una fuente gemela de esta, y ya pudo sacar quién ¿Durén es exactamente. puede ser? Durén, exactamente. Me Pudo acaba de sacar venir. el nombre, porque había un error que me lo aclaró Víctor a mí, que nosotros habíamos puesto en el libro de las fuentes, pusimos que era obra de Vázquez, y Vázquez no es nada más que el número del catálogo. Vázquez significa vaso, eso me lo aclaró Víctor. El vaso número 5, es decir, ese modelo de fuente podía tener distintos vasos. Sí. La fuente era el cuerpo grande de las tres figuras que simbolizan los ríos y tal, y después, dependiendo del vaso que le pusieras, tenía un modelo u otro. Y eso de Vázquez nosotros lo habíamos interpretado siempre por los papeles que Como tenía el el autor. ayuntamiento como el autor. Ay, qué bueno. Y él ya dio con el nombre exacto del escultor que había hecho los diseños. Interesante. Una investigación muy bonita que hizo Víctor. Yo quiero volver a Torrijos, porque hace poco se cumplieron años del fusilamiento, y Ana y yo hemos hablado alguna vez de que sería maravilloso traer ese cuadro del fusilamiento de Torrijos a Málaga. No sé si alguna vez eso se ha intentado, se ha tratado, si tú crees que es viable. Esto ya es Mira, casi como opinión o Se deseo. hizo, más sí, mira, que- el cuadro estuvo en Sí, Málaga. exactamente. El pero cuadro ese que regreso- hizo Gisbert, el que tenemos nosotros, el original es Está el de, en el Gis- Museo es el del de Museo Prado. del Prado. Ujú. Y el que tenemos nosotros, a ver que no me Que lío. una Es reproducción que hay en la alcaldía. Maravillosa. Sí, pero fue un encargo. ¿Es de Ceferino Castro? Ujú. Es de Ceferino Castro, creo, no me acuerdo ahora mismo exactamente. El que tenemos nosotros es magnífico. El cuadro es magnífico. Yo a veces esto de traer las piezas originales, esto es un tema que a mí he discutido en más de una ocasión. No te va a cambiar mucho el hecho de ver aquel o ver este. Yo casi preferiría no meterme en tanta polémica o en tanto problema, hacer una exposición de cosas de Torrijos con todo lo que tú Sí. quieras, con el cuadro que tiene el ayuntamiento, con todos los objetos que se pueda tener, que la Asociación Torrijos está haciendo muchas cosas allí en su sede, en el convento del Carmen, en el refectorio, y ponerlo. Esta es una polémica que viene, mira, estando yo trabajando ya en el ayuntamiento, hubo mucho empeño en traer la ley Flavia Malacitana, en que volvieran las tablas de la ley Flavia Malacitana a Málaga. El marqués de Casalorín lo vendió para que no se desgajara ninguna pieza de la colección de bronce jurídico, lo que él estaba haciendo, una colección de bronce jurídico, y lo mandó al Museo Arqueológico Nacional, lo vendió para que allí se conservaran todos los bronces jurídicos juntos. ¿Qué sentido tienes? Hoy día se hacen reproducciones magníficas. De hecho, hay una buenísima en la salón de plenos del ayuntamiento, de la ley Flavia. ¿Qué te supone a ti? Mira que yo soy arqueóloga, ¿eh? Y soy Sí, que forofa de lo aprecia que es esa- auténtico. Pero considero que estas cosas deben estar juntas, más requieren unas condiciones de conservación, de manipulación, etcétera, tan tremendas, que es poner en un riesgo la pieza original cuando realmente no hace falta. Porque tú la puedes ver exactamente igual en una buena reproducción en un sitio. Y con el cuadro de Torrijos, pues pienso que el que tiene el ayuntamiento no desmerece del original. Es fantástico. Quizá habría que restaurarlo un poco o no, Fanny. Se Yo- restauró ya hace tiempo, se tensó y se restauró hace tiempo, hace ya muchos años. Como todas las cosas, y cuando son cuadros grandes, pues requieren un mantenimiento permanente, sobre todo más que nada para volver a tensar los flejes que tienen puesto, para que por el propio peso del lienzo y los cambios de temperatura, humedad que aquí se dan, aunque esté en un sitio en condiciones que no está en un museo, se tiende a hacer unos pequeños embolsamientos que son dañinos con el paso del tiempo, pero eso es muy fácil volverlo a tensar y quitarle el polvo, no tiene más, porque esto lo restauró Kibla hace varios años. Ujú. Oye, cuéntanos cuando hicisteis la bajada a la crista de Torrijos, que creo que fue en el año 2006, si no recuerdo mal. Ahora mismo pudo no me ser. acuerdo exacto. Bueno,
¿Qué encontraste? ¿Qué sentiste? Mira, Sí, cómo era, no sé qué olía, el ambiente, cómo sé todo, ¿cómo es eso? El ambiente te diré que era bastante asquerosillo. Había unas cucarachillas chiquitillas. Las babosas, ¿no? Que me y las decías. babosas. Las babosas se pegaban a los pelos. Yo que tengo estos pelos llevaba un pañuelo así puesto tapándome la cabeza y en los pantalones me tuve que subir y buscar unas gomillas y atarme los pantalones con unas gomillas porque me daba pavor que se me metieran las cucarachillas chicas por los pantalones para arriba, por las piernas. Aquello estaba en malas condiciones porque había tenido inundaciones de agua. Entonces, la crista es muy estrecha, tiene una escalera muy empinada, como con 6 escalones, y abajo estaban puestas a los 2 lados las lápidas originales de piedra que tuvo el cementerio de San Miguel, que ahora ya las quitamos de allí y están guardadas en el almacén de patrimonio del ayuntamiento, las originales, que son gordísimas las piedras, López Pinto y Torrijos. Y después había como un pasillo así estrecho que tenía como 1,5 metros de alto y 1,20 m de ancho, no te podías poner de pie, muy profundo, ya está, nada más que estrecho al fondo. Y ahí delante eso estaba totalmente taponado con un armazón de hierro carcomido por completo que tenía 2 cajas. La de López Pinto y la de Torrijos. Las cajas estaban deshechas, pero como no había sido el inicial enterramiento, sino que inicialmente a ellos los habían enterrado en otro sitio, sabéis toda la historia, los enterraron al cementerio, los sacaron del cementerio, llevaron al peñón del cuervo, para que no lo volvieron a traer. Lo contamos aquí en el podcast, digo, para retomar a la gente, ¿no? Y hacer que sepa que puede escucharlo. Los cuerpos estaban en unas bandejas de plomo. En las bandejas. Entonces, estaban totalmente deshechos. Los huesos que quedaban de Torrijos era como si tocaras yeso húmedo. No, es que no se veían huesos. Que tenía dientes, tenía botones, pero era como yeso. Y encima las cajas esas se habían como hundido. Porque y eran de madera. Las cajas eran de madera y quedaban los herrajes, no quedaba nada más. De la ropa no quedaba nada más que algunos botones, nada más. Y después de lo que era el cuerpo, que Esteban Alcántara tenía mucho interés en ver si quedaba la calavera, porque tenía la teoría de que no lo habían matado directamente en el fusilamiento, sino que al final tuvieron que pegarle un tiro de gracia y tal. No se pudo ver porque realmente imposible, estaba totalmente deshecho. De hecho, gran parte estaba caído en el de abajo. Cuando con los operarios de Limasa, porque esto es toda la extracción del cuerpo, eso de Parcemasa, no Limasa. Bueno, Limasa también hubiera tenido que ir allá. Sí, no, pero gracias a Dios no. Vinieron los de Parcemasa que además hicieron un trabajo espléndido, que montaron allí todo con muchísima discreción, además fue muy bien serio, hecho, muy digno, a primerísima hora de la mañana para que no hubiera curioso. Súper bien, que fue una cosa súper profesionales, muy bien. Sacaron todos los restos, se pusieron fuera y ya que nos sacamos el armazón pudimos meternos dentro. Y dentro daba mucha pena porque había 2 cajas muy grandes de madera rotas, reventadas y los huesos esparramados por allí, en 2 cajas. Y allí yo tengo por la casa una foto de una tibia así de grande, de un hombre joven, evidentemente, con el tiro. Se ve el boquete perfectamente en el hueso el boquete redondo. Y luego se veían las calaveras con los dientes sanos de gente joven. Claro. Eran todos los compañeros. Estaban enterrados todos los compañeros en 2 cajas, que era segunda sepultura, no fue la primera, porque allí se llevaron ya los cuerpos cuando se hizo el traslado. En 1842. Eso es. Llevaban ya 10 años muertos y se hicieron ese traslado allí. Y entonces, bueno, nosotros lo que hicimos, la caja de Torrijos y de López Pinto tenían unas placas metálicas diciendo la fecha del traslado y tal, y se reprodujo ese mismo texto en unas cajas de acero inoxidable que se cerraron herméticas, una caja para Torrijos, otra para López Pinto y 2 cajas más grandes para los restos de todos los compañeros. Flores Calderón y eso están con todo el mundo. Entonces se pusieron unos ladrillos levantando del suelo, pero simplemente los ladrillos puestos y las cajas encima de eso para que evitarles en lo posible humedad si se vuelve a inundar, porque allí el agua no es que entre por arriba, entra porque por capilaridad se mete por los ladrillos. ¿Y cuándo calculas tú que será la siguiente apertura, Fanny? Porque se ha abierto 3 veces nada más en la historia. Esta se documentó, se dejó todo limpio, todo arreglado. De hecho, además, aquello se había abierto alguna vez de malas maneras porque había los restos de una botella de ginebra, eso había un gato muerto, los restos de un gato. En fin, allí había habido algún movimiento. En algún momento alguien había movido, que mira que pesa, había debido mover la placa. No llegó a entrar del todo, porque como estaba taponado con el catafalco, con las 2 cajas delante, eso impedía el poder pasar al fondo. O sea, el fondo estaba impecable. Y había otra cosa muy interesante, que son unas botellitas con los papeles originales que están en el ayuntamiento, que Elisa aquí lo estuvo restaurando y pegando, con los documentos, el bando del alcalde, el bando del gobernador civil, que esos existen más originales en muchos sitios, pero aquellos se enterraron al mismo tiempo que los restos, en 1842 fue el traslado. Eso es.
1840. Estaban allí los restos, nada más que quedaban de una botella. Una está cerrada y por dentro nada más que polvo del papel que se ha deshecho. Pero había una que tenía los fajos dentro que estaban mojados como si fuera un trapo húmedo. Y Elisa Quiles, que es especialista en conservación de papel, los estuvo extendiendo, los dio protección y están todos guardados en el Es quizá algo de lo más emocionante que ha muy hecho. Muy emocionante. Y también porque Esteban Alcántara estaba súper implicado y muy luchó, emocionado también. totalmente emocionado, se implicó con el tema de Torrijos, que para él Torrijos era como si hubiera sido un antepasado suyo, vaya, totalmente emocionado. Bueno. Y fue muy bonito poderlo ver y poderlo dignificar, porque lo que hicimos fue dignificar los restos. Ya está. Y volviendo a la Alcazaba, Fanny, cuando tú ahora vuelves ya a la Alcazaba, ¿cuál es el primer lugar al que vas? Tu lugar favorito de la Alcazaba. Sé que te estoy haciendo elegir mucho. Sí, pero me cuesta. Mira, hay dos sitios que para mí son fundamentales. Uno que no está abierto al público, que es la azotea de la torre donde yo trabajaba. Donde te hicimos las fotos Donde me para el hiciste la reportaje. foto al principio. Porque es un sitio muy solitario, ves todo, ves que hay alcazabilla, para mí tiene, y aparte he pasado muchos momentos ahí, que muchas veces cuando estaba ofuscada o con mucho cabreo me subía allí a que me diera el aire. O sea que he pasado muchos momentos. Uno de los sitios que a mí más me gusta de la Alcazaba es el patio de armas. Sentarme en los escalones del patio de armas una mañana tranquila y ver a los pajarillos venir a bañarse a los canalillos de allí, bañarse en los canalitos. Luego, además parece que hacen turnos. Llegan los jilgueros, llegan los gorriones, llegan las palomas, llegan las tórtolas y todos se van metiendo en los canalillos a bañarse. A mí eso me encanta. Es que la Alcazaba una lo que es el monumento, con lo que es el valor de los restos arqueológicos, junto con el paisaje y la tranquilidad, porque es un entorno absolutamente mágico. Tú vas a la Alcazaba y dependiendo de la hora del día a la que vayas, tiene una vista distinta. El material en el que está construido, según la luz que le da, a ti te retransmite una sensación distinta. Si vas por la mañana temprano, unos tonos anaranjados, cálidos, maravillosos, porque toda esa piedra y todos esos ladrillos de distintos tonos te dan una sensación de calidez impresionante, ¿no? Y luego la jardinería, que hace mucho, evidentemente, claro, y que yo espero que la sigan respetando, que no intenten convertirlo en un erial como está la Alcazaba de Almería. Que yo, a veces sí, es importante para la conservación de alguna zona y nosotros, desde luego, yo he sido la primera en que he querido separar vegetación de los muros. Claro que la vegetación a veces pero puede ser muy corrosiva. Muy en contra de quitar vegetación, porque entonces se te convierte en un sitio inhóspito. Inhóspito. Claro. Oye, vamos a criticar un poco. A ver. Conservamos. Ahora puede. Un año después ya se puede. Conservamos bien, tenemos suficientes recursos o tenemos que estar. Porque es que yo te conozco a ti desde hace muchos años y sé que Fanny ha hecho el milagro de los panes y los peces todos los años con su presupuesto. Entonces, el momento, Fanny, de que recordemos lo que tenemos que hacer. Ni muchísimo menos. Habría que invertir muchísimo más, tanto en la Alcazaba como en Gibralfaro, como en el patrimonio del ayuntamiento, que es lo único que es de verdad nuestro. Yo no estoy en contra, por supuesto, de todos esos maravillosos museos que tenemos franquicia, pero lo que es nuestro, es nuestro. Y lo nuestro tendría que estar valorado, expuesto maravillosamente bien, que yo cuando quitaron el Museo Ruso pensé, mira, a lo mejor el patrimonio municipal se va al Museo Ruso con espacio de sobra y se pueden poner lo que siempre hemos tenido idea de grandes maquetas, de grandes cosas en ese espacio maravilloso. Y no. Aquello sigue estando almacenado todo y no hay un museo del patrimonio municipal de historia de la ciudad, que es lo que tendría que haber. Un museo de historia de la ciudad que englobe el patrimonio municipal, que a fin de cuentas es la historia de la ciudad. Claro, al final son los Porque vestigios. ¿quién va a ver de Málaga ya las mazas de ceremonia? Hay de 1600 y pico y de 1800 y pico. ¿Quién las va a ver? Nadie las puede ver, están guardadas. Todo ese tipo de cosas. No sabemos que existen. Ni que existen, ni lo que son, ni para lo que servían. Pues todas esas cosas en un espacio grande podrían estar magníficas. Y yo pienso que eso sí atraería a turistas, porque tú vas a conocer una ciudad y quieres saber la historia de esa ciudad que vas. Por eso muchas veces te digo que más gente va a ver la Alcazaba que a lo mejor la catedral, que la catedral es magnífica y no digo que no, pero catedrales hay en muchísimos sitios. Porque la Alcazaba sigue siendo el monumento más visitado de lejos. Es el más visitado y es el único, porque une todo. El ser el monumento árabe con restos desde el siglo X, visible, el estar en un emplazamiento original que se construyó allí y de esa manera, con una intención y sigue manteniendo eso, y además te permite verla cuando estás abajo, allí arriba la tienes, y cuando estás arriba ves toda la ciudad a tus pies. Por cierto, que menuda impresión la última vez que fui, ver las torres de Martirico. Una bofetada en la cara. Sí, ¿no? Una bofetada en la cara. Y como lleguen a hacer la Mira, torre del puerto... puerto... Desde aquí también las ves. Desde aquí las vemos, estamos al lado. Es que estamos aquí en el estudio de radio del periódico y las tenemos, vaya, casi sacamos la mano por la ventana. Y como lleguen a hacer la torre del puerto, ni te cuento. Eso ya espero Dios quiera, por Dios, que no la lleguen a hacer nunca.
porque se va a cambiar el sentido de la ciudad por completo. Por completo. Absolutamente. A mí sí me queda una cosita por preguntar, que casi que es curiosidad personal, y es que a mí una de las historias que más me ha gustado, de la que hemos contado aquí en el podcast, que llevamos más de 100 episodios ya, es la manera en la que se encuentran los restos del Palacio de la familia Larios. Se encuentran en un estado que no se esperaba que estuvieran allí, imagino. Se encuentran de una... Es que no quiero adelantarme para que lo cuente Fanny. O sea, si no te importa, darme unas pinceladas de cómo fue todo ese proceso, porque imagino que tuvo que ser entre frustrante, gratificante... Sí, bueno, gratificante y poco, pena porque de no ver por quedaba dónde mucho. estaban. Bueno. Lo que pasa es que yo tuve una época de afán de inventariar todo lo vídeo por haber, y a todo el mundo le andaba preguntando, y a mí me ayuda mucho la gente de la ciudad. Hay mucha gente que no le importa nada todo y otra gente que le importa mucho todo. Y entre esa gente, ya te lo comentaba yo en algún momento, jardineros, Me barrenderos, encanta eso. todo este tipo de personas me han ayudado muchísimo. No solamente avisándome cuando había una cosa rota, que yo no puedo tener hoja Claro, en todas claro, partes, te avisan si hay algo tal. Y me dijeron que había unas piedras talladas en un depósito de olletas, que había unas piedras talladas que la gente se sentaba, que estaban a modo de banco allí en Olleta. Y entonces pues fui a verlo porque pensé, digo, son restos romanos, como había encontrado otra cosa, en fin, digo, podían ser restos romanos o algo. Me fui a verlo. Y cuando vi aquello, digo, esto no es romano, pero esto tiene mucha importancia. ¿Esto de dónde puede ser esto? Porque a mí me habían dicho que la portada que tenía, ¿os acordáis que la Alcazaba, donde está ahora el túnel? Sí. El túnel del ascensor tenía también como una puerta de piedra, que esa ya había yo averiguado que no era de la Casa Lario. Y entonces, bueno, pues me fui a mirar a ver qué era aquello. Y a base de mucho mirar por un lado y por otro, de qué podía ser, primero saqué las fotos, las inventarié, y luego ya buscando me dije, no, pero si eso parece que es de la portada de la Casa de los Larios. Y entonces siguieron allí, pero ya inventariadas en el ayuntamiento, sí. O sea, conservadas, limpias, y siguieron allí. Y cuando fueron a hacer los arquitectos esa fuente tan preciosa de la Plaza de las Flores, exactamente. Pues entonces comentamos, yo no me acuerdo cómo salió el tema, porque hay unas piedras preciosas ahí que se podían integrar en un modelo de fuente moderna, y se colocaron allí, que están francamente bonitas. Esta es una de las fuentes más elegantes que tiene Málaga. Sí, nosotros muchas veces hemos hablado incluso de hacer algún episodio en referencia exclusiva a las fuentes de Málaga, porque creo que tiene mucha historia, tanto por el periodo en el que cada una se hace, el hecho de que haya habido muchos cambios de situación de las fuentes, tal y como hemos estado hablando antes. Y a mí esa historia de los Larios me parece muy interesante. ¿Te acuerdas exactamente dónde estaban esas piezas? Digo, Sí, porque la gente se imagina en Fuente Olletas, en Fuente Olleta está es un depósito grande que hay de masa. Y hay como un jardincito al lado que tiene unos bancos y unas cosas. Ahí estaban puestas las piedras. De hecho, quedan algunas piedras allí que no estaban talladas ni adornadas ni nada. Siguen estando allí. ¿Y se saben cómo llegaron allí esas piezas? Pues yo eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé, porque claro, ten en cuenta que el Palacio de los Larios desapareció en el 31, ¿no? Fue cuando lo quemaron, ¿no? La quema fue, sí, en el... 31, 32, 33... En el 36, ¿verdad? Sí, 36. ¿Y en qué año se construyó el edificio moderno, la Equitativa? Pues la Equitativa en los 60... Pues, pero antes tenía que estar el solar limpio. Sí, el claro, solar Luego, estaba limpio. ya se tuvieron que llevar las piedras de allí en algún momento, y donde las guardaron no lo sé. Porque el ayuntamiento ha tenido mucha gente que ha tenido deseo de guardar cosas, ¿eh? No soy yo la única chatarrera. Ha habido muchos. Y que han recogido cosas de muchos sitios, porque yo me acuerdo que a mí me llamaba una persona que estaba entonces en los servicios operativos, se llamaba Pepe Tirado, cuando yo entré, que también recogía muchas cosas que se iba encontrando, piedras de molino, o cosas que de pronto en un sitio, incluso me avisaba, mira, unos escalones de una casa que han echado abajo, tal, y me avisaba. Iba apareciendo, ¿no? Sí, y se recogían, porque siempre con la intención de que todas esas cosas antiguas les puedes dar otra segunda vida. Hoy día eso se valora mucho, hace unos años, ¿no? Mira, acabo de consultar la Equitativa en el 56. Pero durante todo ese tiempo estuvo el solar, y durante mucho tiempo también la ruina del Palacio de los Larios. Cuando se llevaran las piedras tal, que aprovecharían lo que se pudiera aprovechar de allí, pues aquellas por el motivo, y no están todas. Han quedado unas poquitas en la Plaza de las Flores. Han quedado esas, como curiosidad. Como siempre, bueno, yo tenía claro que no íbamos a ir de tiempo hoy. Sí, bueno, pero yo creo que ha merecido la pena. Bueno, yo podría seguir aquí hasta mañana, pero me como... llamáis otro día y ya está, con una lista de preguntas. Aquí ha sido...
¿Qué te ha parecido? Porque antes del podcast dices, bueno, ¿y estos son? Digo, nada, esto es una charla tranquila, relajada. Hablando con vosotros de que os interesan estos temas, a mí me encanta contarlos. Sí, aquí somos tres buenos frikis. Bueno, pero bueno, también tenemos legión de frikis por detrás. Absolutamente, así que... absolutamente. Gente que va a disfrutarlo también. Y por mi parte, gracias. Gracias tanto por eso, todos estos 43 años, como por prestarte a venir aquí a hablar con nosotros, porque de luego que da gusto, que es que te puedes quedar mirando y adelante. Sí, ha sido un lujo, Fanny. Seguiremos encontrando. Cualquier cosa, sabéis dónde podríamos hacer algún capítulo de Memoria Sur en la Alcazaba, si nos dan permiso. Vamos. ¿Tú qué tienes manos, Fanny? ¿Tú qué tienes manos? ¿Eso que puedes todavía ir? Yo ya no tengo manos. Bueno, tendrás más tú seguro. Pero vamos, que no te van a poner pega seguro. Ni Pues a mí tampoco, vaya, que no nos van a poner pega. Pues fíjate, pues Fanny, pues de verdad que mil gracias. Encantada de que nos haya acompañado y por supuesto volveremos a recurrir a ti, porque además yo tengo que decir que muchas veces cuando hablo de quiénes son mis fuentes, a quién les doy yo el machaque con las locuras que me encuentro por ahí, sí. Una de ellas que siempre me coge el teléfono y siempre me atiende fenomenal es Fanny de Carranza. Pero muchas gracias. Así que es que con Maripepa Lara son mis dos ángeles de la guarda de la historia. Es que eres la voz visible de Málaga ahora mismo, con un montón de temas que a la gente le interesa mucho y tienes que darle visibilidad, y que el periódico les dé visibilidad, eso es genial. Eso es genial. Tenemos una historia fabulosa. Absolutamente, pues de verdad, muchas Fanny, gracias. Gracias. Y Ana, a ti no me queda más que citarte la semana que viene, que muchas gracias, una semana más, y que seguiremos contando historia de Málaga. Pues sí, la verdad que sí. Gracias a ti, siempre ocurre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.